familia. Vamos allá, señores. Bienvenidos, señores, una vez más a este su canal y su espacio realmente católico. Hoy, aparte de que he estado tan perdido que tenía un tiempo sin grabar y nada por el estilo y me estaba desaparecido por ahí, era porque estaba, o estoy todavía, un poquito enfermo de una gripe que no me quiere dejar. Es que tiene un matrimonio conmigo y no me quiere dejar. Tengo casi una semana con una gripe que no se quiere ir. Y pasó de gripe a la garganta y de la garganta a la gripe con tos, luego volvió de nuevo. O sea, es una cosa que no te puedo ni decir, pero bueno, oren por mí, es lo único que pido. Oren por mí y vamos a seguir, vamos a comenzar, señores, porque viene una temporada buena para este canal de unas video reacciones que de verdad, señores, le van a encantar. Pero no solamente eso, sino de un montón de contenido que he estado pensando, preparando, escribiendo para traerlo para acá en el canal. Información de calidad, información buena, bonita y cosa que sé que le va a ayudar a todos. Pero hoy quiero hacer una video reacción que para mí, sin duda alguna, y miren que veo muchos videos, pero para mí, sin duda alguna, uno de los videos, si no es uno, voy a decir que es el mejor o la mejor recopilación que yo he visto en mi vida al argumento de fue después de Constantino que nace la Iglesia Católica. O sea, a ese, perdónenme la palabra, a ese disparate de argumento que se inventaron los protestantes, porque no se lo inventó otra persona, que fue Constantino que inventa la Iglesia Católica. Escúchame, si tú eres una de estas personas que piensa que Constantino fue el que inventó, o fue después de Constantino que nace la Iglesia Católica, quédate a ver este video, porque desde hoy te garantizo, escúchame bien, que dejarás de pensar de esa forma. Nada más y nada menos que un crack, un grosso, como dicen por ahí. La persona de la que te hablo es nada más y nada menos que Guido Lisi, señores. Un ex protestante. Ojo, pero no un protestante cualquiera, no. Un ex protestante con todas las almas del mundo para acabar, entre comillas, como siempre pasa, con el catolicismo y luego darse cuenta de que todo lo que creía no era así. O sea, era un anticatólico. Él en su testimonio lo cuenta, ¿eh? Así que voy a reaccionar a partes de este video y luego lo voy a dejar linkeado al final de este video para que tú lo puedas ver completo sin mis interrupciones y nada por el estilo. Pero la verdad tengo que decir, está increíble. O sea, está 10 de 10. Muchos protestantes hasta mí mismo me han dicho, Constantino inventó el catolicismo. Falso. Falso. O sea, pensar de esta manera es literalmente desconocer lo que enseña la Iglesia Católica. Es una excusa súper absurda y barata que no tiene ni base, ni fundamento, ni histórico, ni de ningún tipo. Y bueno, aquí Guido nos presenta rápido de lo que la gente piensa, o mejor dicho, los protestantes piensan, de que ellos creen que ellos eran la iglesia primitiva y que lo que la iglesia primitiva enseñaba era lo que ellos predicaban, los presbiterianos, luteranos, metodistas, todo. Y que luego de Constantino, la gran falacia, es que nace la Iglesia Católica. Esto es falso, es que decir esto, loco, es literalmente no conocer lo que enseñaban los primeros cristianos de la época y en qué creían, de verdad. Ahora, ¿cuál es la tarea a descubrir en este video? Muy fácil. Si alguna de estas doctrinas aparece antes de Constantino, ojo, estas son las doctrinas que según el protestante dice que son anticristianas, cosa que no es así. Si algún cristiano primitivo de la época creía alguna de estas doctrinas o la profesaba o la enseñaba, quiere decir que Constantino no fue el que funda la Iglesia Católica y automáticamente se cae ese horroroso mito. ¿Okay? Sabes que muy fácil. Constantino inventó la Iglesia Católica. Ese mito. Eso es mentira. Así que iniciamos por la primera. La sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? Pues según la tradición de los diversos misterios que se ejercen en la Iglesia Católica desde los primeros tiempos, ocupa el primer lugar el misterio de los obispos, que a través de una sucesión se remonta hasta el principio de los transmisores de la semilla apostólica. Es decir, a eso reconocemos que es sucesión apostólica. Es decir, cuando un obispo era ordenado con la imposición de mano de otro obispo, que viene desde ¿dónde? Desde Cristo. Cristo a los apóstoles a los demás y así sucesivamente hasta el día de hoy. Vamos, si en la historia hubo alguien que lo creía o que lo profesaba de esta manera. Claro que sí. Así que aquí está. A ver, Clemente dice así. Historia para desempatar. San Clemente I escribió en el año 80 después de Cristo.
aquí está lo que San Clemente básicamente escribió, pero me voy a remontar al pedacito que nos importa, que es la partecita donde decía: los apóstoles nos predicaron el evangelio desde el Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios, así Cristo vino de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. ¿Se entendió esto? Los apóstoles de parte de Cristo. Quiere decir que si un apóstol ordena a otro apóstol, ese apóstol viene de parte de ese apóstol que viene de parte de Cristo. ¿Se entiende? O sea, estoy tratando de ser más claro. Dice así. Entonces dice: por los campos, las ciudades establecieron los primeros frutos de su labor, a quienes después de haberlos aprobado por el Espíritu, constituyeron obispos y diáconos de los futuros creyentes. Sí, Al paso lo puede disfrutar, pero eso es básicamente lo que dice. ¿Qué dice Lizzy? Eso es lo que... los apóstoles son enviados por Cristo, comienzan su labor, empiezan a predicar Muy y de bien. sus primeros conversos ellos ordenan a los primeros obispos. Nuestros apóstoles ¿Se entendió? O sea, es muy claro. Ahora la segunda parte. Eso era lo que enseñaba Clemente. Ya sabemos que hay una cosa. Esto fue en los primeros siglos, antes del año 300, ¿ok? Estamos hablando de tiempos 44 conocían por Dice: nuestros apóstoles conocían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas acerca del título episcopado. Por esta razón, habiendo recibido prefecto de conocimiento, establecieron los mencionados anteriormente y luego añadieron la disposición de que si estos murieran, otros hombres aprobados, quiere decir que no cualquiera puede abrir una iglesia y decir, no, aprobados, le sucedieran en su ministerio. Eso es sucesión apostólica. habían recibido por orden de Jesucristo que ellos... Ojo, esto, es que tengo que decirlo una vez más, no era porque Clemente se levantó ese día y quería, obviamente ya él era obispo en ese momento, él podía, si era obispo quería ordenar a una gente que viera, que cumpliera las características para ser obispo, que fuera una persona de bien, pues lo podía hacer sin ningún problema, no hay problema. Pero ya Clemente era una persona que ya había sido previamente ordenado por otro apóstol que había sido previamente ordenado por uno de los apóstoles. ¿Se entendió? Porque eso se llama sucesión apostólica. Por si ellos acaso. tenían que transferir Exacto. su autoridad apostólica a otros que vinieran después de ellos y enseñarles a estos a hacer lo mismo. Perfecto. De Roma. Él había servido ya Este era Clemente, ya había servido, por mucho tiempo, codo a codo con los apóstoles, hasta ser nombrado obispo de la ciudad de Roma. Este era Clemente, por si acaso, el mismo que acabamos de leer. Sin ir más lejos, él había sido colaborador del apóstol Pablo. Lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 3, donde Pablo mismo vemos de puño y letra del apóstol que Clemente era en su momento, compañero de milicia del apóstol Pablo. Así de sencillo. Así que el que no sepa quién es Clemente ya lo sabe. No, pero que uno solo, César, tú no puedes hacer doctrina uno solo. Tranquilo. Ignacio de Antioquía, uno de mis favoritos padres de la iglesia, es que, wow. Mi respeto, Ignacio de Antioquía, demasiado duro, demasiado. Ignacio de Antioquía dice: año 107 a 110 después de Cristo, antes de Constantino. Decía lo siguiente: porque vosotros todos debéis seguir al obispo, de modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros como seguiráis a los apóstoles. ¿Se entiende? Mira lo que Ignacio está diciendo acá. O sea, tienen que guardarle respeto a esos obispos ordenados por otro obispo y otro obispo por la mano de los apóstoles. O sea, ese era el respeto que había que tenerlo. Como que si fuera el mismo Jesucristo. Ojo, aquí voy a abrir un paréntesis. No es Jesucristo, es un representante de Cristo. Pero hay que tenerle este respeto como si fuera el mismo Jesucristo. ¿El protestante cree de esta manera? No, pero nosotros sí somos cristianos. Ignacio de Antioquía dice unas palabras muy fuertes acerca de los herejes. Todo aquel que se salga de la iglesia, el que no tenga la iglesia por madre, no tiene a Dios por padre. Creo que fue si fue Ignacio de Antioquía o Cipriano, uno de los dos. Pero lo vamos a seguir viendo. Dice que nadie haga ninguna cosa que no sea importante con respecto a la iglesia sin
el obispo. ¿Se entendió? Nadie puede venir aquí a hacer lo que le dé su gana. Porque por eso Dios estableció los apóstoles, dejó ese cargo ahí. Y ellos se encargaron de seguir pasando porque obviamente ellos no son eternos, ni iban a ser eternos, ellos lo sabían. Así que considerad como válida solo aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo. Ojo, ojo. Hoy en día la iglesia ya, gracias a Dios, porque imagínense nada más celebrar por obispo, hubieran visto millones de obispos, y la verdad es que no habían tanto obispo. Gracias a Dios, hoy podemos celebrar la Eucaristía con los sacerdotes, con los presbíteros, con los ancianos, que son los sacerdotes, que pueden celebrar la Eucaristía y son válidas porque se le dio esa autoridad a ellos de parte de la iglesia, que tiene toda autoridad para hacer esto. ¿Se entendió? O sea, pero antes solamente era el obispo que podía celebrar misa, podía confesar y todos los sacramentos era solo el obispo. Solo el obispo. Así que escuchen esto. Dice, considerad como válida aquella Eucaristía, que por eso que lo dice, que sea celebrada por el obispo o por uno que él designe. Porque, obviamente, el obispo tenía que ir de pueblo en pueblo. Eran muchas las naciones. Al igual que hoy en día. Un obispo cubre un territorio. Vamos a poner el obispo mayor de aquí de New York. Es Timothy Dolan. Y debajo de Timothy Dolan hay una serie de obispos que lo ayudan a ejercer. Y cada uno de esos obispos tiene un lugar o unos lugares, iglesias, parroquias, que tienen que tener a su cargo. Y dentro de esas iglesias tienen representantes que son los sacerdotes que se encargan de celebrar. ¿Se entiende? Entonces, así es que funciona hoy en día y en antes de igual manera, como podemos ver. Que la gente se reúna allí donde haya un obispo, a modo que la iglesia católica está allí donde está Cristo. Donde está el obispo, está Cristo. Ignacio de Antioquía. Qué bueno. Dios es demasiado bueno, bro. O sea, dice así. Segunda parte, dice así. Tampoco se permite bautizar sin el obispo o celebrar el ágape, que era una celebración. Pero a cualquier cosa que el obispo apruebe, eso será grato a Dios. No puedo vocear. Tengo mi garganta destruida, pero me estoy gozando este video. Lo siento. Aquí tienen que estar los protestantes haciéndose así ¡ah! Y desbaratándose todo lo que se llama ropa. Pero esto era lo que enseñaban los primeros cristianos de la época. Pero claro, ustedes no son como los primeros cristianos, seguro. Creo que es al revés. Dice, pero cualquier cosa que el obispo apruebe será grato a Dios. De modo que lo que se haga así será válido y seguro. Ignacio de Antioquía, año 100 al 110 más o menos fueron escritas estas cartas. ¿Están fechadas? Escúchalo bien. Antes de Constantino. Dice aquí. Antioquía de Siria por 40 años. 40 años. En el año Él 69. había sido ordenado aproximadamente en el año 69. Año 69 fue ordenado. Él había sucedido a San Evadio, o el otro obispo, y al apóstol Pedro. En Antioquía. Como dije, al momento de escribir estas cartas, él está pronto a ser martirizado. Prontito, ahí, can. Y por eso está hablando así de crudo. ¿Por qué? Porque ya lo van a martirizado. Porque si no, YouTube como ya lo iban a martirizar, por eso le escribe tan claro, para que no quedara duda alguna de lo que había que hacerse. A veces yo digo, ¿por qué los apóstoles no escribieron las cartas tan crudas así como Ignacio? No hubiéramos ahorrado 500 años de pleito con los protestantes, con absurdeces que no tienen sentido. Pero bueno, ojo. Sí, esto es muy claro que tengo que decirlo antes de. Esto no se lo sacó Ignacio de Antioquía debajo de la manga, ni de la galera, ni dijo, no, es porque yo voy a hacer lo que me da mi gana. No. Esto lo recibió de los apóstoles, porque vivía y andaba con ellos. ¿Ok? Enseñado por ellos. San Ireneo escribe en el año 180 después. San Ireneo escribe lo siguiente en el año 180 después de Cristo, antes de Constantino. Dice, sin embargo, ¿cómo sería muy tedioso en un volumen como este contar la sucesión de todas las iglesias? Ponemos en confusión todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por un mal placer propio o por vanagloria,
o por ceguera y opinión perversa, reunirse en reuniones no autorizadas. Es decir, usted se reunía fuera de lo que le había dicho el obispo en ese momento, el que estaba a cargo, que no lo haya autorizado, y eso estaba mal. Eso estaba mal. Eso es lo que está diciendo Ignacio aquí. Dice, hacemos esto, digo, indicando la tradición procedió de los apóstoles, de la muy grande, muy antigua y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por dos gloriosos apóstoles. ¿Quiénes fueron? Pedro y Pablo. Como también señalando la fe predicada a los hombres que llega hasta nuestros días por medio de la sucesión de los obispos. ¡Woo! Es que no hay pérdida. O sea, bro, no hay pérdida. Es que yo me he secado la garganta con los comentarios. Los dedos ya no me dan para decirle a todo el protestante que sale con sus cosas, decirle, lee la vida de los padres de la iglesia, lee Padre Apostólico, lee Primeros Cristianos, léelo, léelo, léelo. ¿Por qué? Porque vas a abrir los ojos, te vas a dar cuenta que la mentira que te enseñaron 1500 años después que llega Martín Lutero no es lo que los apóstoles creían en el principio, no es lo que Cristo enseñó, no es lo que los primeros cristianos enseñaron. Esto es lo que la Iglesia Católica creía profesado durante 2000 años y seguirá hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor. Entonces, esto no me lo estoy inventando yo. Aquí está, puede ver el video. Búsquelo. Esto es histórico. Esto no lo estoy escribiendo yo, ni lo estoy escribiendo Guido. No, estas son cartas históricas. Están ahí en la historia. Esto no se puede borrar. Esto no es mentira mía. ¿Ok? Ignacio de Antioquía. Dice así, segunda parte. Porque es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia de Roma. Si tu iglesia, querido amigo protestante, no va de acuerdo, o no está en consonancia, o no está bajo el cargo del obispo de Roma, lamentando el caso, no lo digo yo, lamentando el caso, no lo digo yo, lo dice Irineo, San Irineo, lo dice muy claro, muy preciso y muy fuerte que habla la verdad. Causa de su autoridad. No, escúchalo. No es válida. Dice, a causa de su autoridad preeminente, ya que la tradición apostólica ha sido conservada continuamente por aquellos. Si tu iglesia no va en consonancia con la de Roma, con la del obispo de Roma, no está ahí, no está dentro, seas quien seas, seas protestante, sea ortodoxo, sea lo que tú quieras, no estás bien. Y ojo, los ortodoxos tienen sucesión apostólica porque tenían obispos al momento de separarse. Sí, tienen. Pero no están en sucesión con Roma. No están. Y si no están, están mal. Sí, están mal. Y lo siento, ellos lo saben. Lo que pasa es que podemos hacernos los locos, los ciegos, pero a la hora de lo único que estamos engañando es a nosotros mismos, que nos estamos tapando los ojos. Nosotros mismos no nos vamos a engañar. Cristo allá arriba nos va a sacar la carta y nos va a decir, esto fue o esto no fue. Sí. San Irineo, perdónenme. Dice así. Entonces dice, bienaventurados los apóstoles, habiendo fundado y edificado la iglesia, encomendaron a Lino, que fue el segundo después de Pedro, oficial del episcopado. De este Lino, Pablo hace mención en las epístolas de Timoteo. Eso es cierto. ¿Ya? Y en sucesión a él, Anacleto. Y después de él, el tercer lugar de los apóstoles, a Clemente. Clemente se asignó al obispado. Este nombre, como se ha visto, los bienaventurados de los apóstoles habían estado familiarizados con ellos. Podrían decirse que todavía tenían la predicación de los apóstoles resonando en sus oídos y sus tradiciones ante sus ojos. De Clemente sucedió Evaristo, Alejandro siguió a Evaristo y luego Sexto de los apóstoles fue nombrado el Sisto, después de él, y así sucesivamente. Básicamente lo que está haciendo Irineo es mostrando una lista de la gente que fueron, de los obispos de Roma que fueron en sucesión hasta la fecha de hoy. Ya vemos que los primeros cristianos de la época, los padres apostólicos, creían esto. O sea, lo creían. Si tú no lo crees, son tus problemas, pero los primeros cristianos lo creían, lo profesaban y lo enseñaban y eran claros y tajantes en esta vaina. Señor, ustedes me ven así diciendo otro tema, pero para mí es muy triste a veces reconocer estos temas porque es que digo, hay tantas personas allá afuera, hay tantas personas por allá afuera que de verdad no se dan cuenta de esto y
Y lo que está en juego es sus almas, su salvación. O sea, y esto aparte de que me emociona porque me enamoro más de lo que creo. O sea, si yo estoy aficiado de mi iglesia, ahora me enamoro mucho más de lo que creo, de lo que profeso, de lo que... Porque sé que estoy donde debo de estar. Sé que Dios ha guardado mi ser, mi alma, porque no he sido yo, ha sido Dios. El Espíritu Santo me ha mantenido en la verdad. Porque sé, señores, que el Espíritu Santo me ha mantenido donde yo tengo que estar, que es en su casa, en la verdad, donde habita el Señor a plenitud. No a mitad, no un chinchín, no una taja, no, completo, a plenitud. Todo lo que Dios, Cristo, quiso dejarnos y enseñarnos, habita en su madre Iglesia Católica. Promesa de Cristo, ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. No importa lo mal que nos hayamos visto, los malos representantes, los malos sacerdotes, los malos obispos, los malos papas que han habido en la historia, no ha importado ni va a importar. ¿Por qué? Porque es Cristo la cabeza de la iglesia. Es Cristo el representante principal de todo esto. Es Cristo el que mueve todo esto a través de su Espíritu Santo guiando a sus apóstoles. Ya no hay nuevos profetas por allá afuera. Esto no quiere decir que no hay personas que Cristo use para traernos mensajes. No estoy diciendo eso. Pero todo mensaje se da a través de su iglesia. Porque por eso Cristo vino, bajó, formó esos dos y esos dos se los envió a formar a otros. Y así sucesivamente. Pero bueno, otro caso más. El caso más importante de toda la sucesión apostólica podemos hablar que es Pablo con Ananías. Pero el segundo caso es Matías, cuando muere Judas que ponen a Matías. O sea, es como que hay muchos casos en la Biblia. Lo que pasa es que si no lo queremos ver, pues bueno. Dice la primera unidad. Cipriano de Cartago. Dice así. Cipriano de Cartago dice lo siguiente. Dice Cipriano de Cartago lo siguiente. Si alguien hoy no se aferra a esta unidad de Pedro, ¿puede imaginarse que aún conserva la fe? Pregunto, si tú, querido hermano mío, que eres protestante o que perteneces a otra religión X y no estás en consonancia con el obispo de la Iglesia Católica que vino, el primer obispo de Pedro, no lo digo yo, lo dice Ignacio de Antioquía, año 250 aproximadamente se escriben estas cartas, antes de Constantino, para los que piensan que nació con Constantino la Iglesia Católica. Si alguien hoy no se aferra a esta unidad, yo le voy a decir así mismo, si alguien no se aferra, no hoy, ni mañana, ni pasado, si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, ¿puede imaginarse que aún conserva la fe? Si abandona la silla de Pedro sobre quien construyó la iglesia Cristo, voy a agregar ahí porque fue Cristo, ¿puede todavía estar seguro de que está en la iglesia? Cipriano de Cartago, carta, la unidad de la iglesia 4, primera edición, años 251 después de Cristo. Es que, ¿cómo? Es que no se puede decir más claro de ahí. Por eso digo, los apóstoles debieron de escribir tan claro como Cipriano, como Ignacio, como San Irineo. O sea, era así de claro que había que escribir. No hubiera ahorrado demasiado tiempo discutiendo tonterías que no tienen fundamentos. Dice así. El sacrificio de la misa de la transustanciación por la consagración. Dice, el sacrificio de la misa. Pasamos al punto 2. Ya sabemos que punto 1, la sucesión apostólica, todos los apóstoles lo creían. Todos los apóstoles, los discípulos creían en la sucesión apostólica y estaban acorde, en consonancia, printintín hasta ahí. Es que hasta el año 1200, cuando nace la división, la gran división con los ortodoxos y nosotros, era ahí que dejaron de creer. Fue ahí. Antes de eso, claro, surgieron un montón de herejes, pero se le cortaron de raíz de una vez. Los arrianos, esa gente para allá, toda esa gente se le cortó de raíz. ¿Entiendes? O sea, y hasta el 1500 que quieren llegar los protestantes queriendo descubrir la fórmula del agua tibia. Pero bueno, la vida es así. Hay que tener mansedumbre y gracias, Señor. En fin. En fin, Dios mío, Padre, gracias, qué bueno eres, Señor. Bueno, en fin, segunda parte, el sacrificio de la misa o la transustanciación, que es
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 1376, por la consagración del pan y el vino, se opera la conservación de toda la sustancia del pan y el vino, del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y el Señor de toda nuestra sustancia del vino, la sustancia de su sangre. Es decir, la transustanciación donde el cuerpo y la sangre de Cristo, donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo. Esto está sustentado bíblicamente y también... Vamos a verlo ahora. ¿Lo creían los primeros apóstoles de la manera que la Iglesia Católica lo enseña hoy en día? Porque si es así que la Iglesia primitiva creía esto, entonces la Iglesia primitiva era católica. Así de sencilla, porque si enseñaba lo que la Iglesia Católica hoy en día cree, es porque era católica. Y adivina qué. Sacrificio de la misa y la transubstanciación. Okay. Dice. San Ignacio de Antioquía escribió acerca de los cristianos gnósticos. Los cristianos gnósticos eran un grupo de cristianos herejes que hicieron mucho daño, los gnósticos. Pero yo digo que hay muchos protestantes por ahí que son parte de este grupo todavía. De verdad lo digo porque es que la forma en que ellos piensan, que ellos profesan las cosas, a veces yo digo, wow, pero parecen ateos. Parecen ateos en vez de cristianos hablando. De verdad lo digo de todo corazón. Dice, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no admiten que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor. Apaguen esta vaina, vámonos. Apaguen esto, vámonos. Vamos, apaguen esto. Todos los protestantes piensan de esta manera. El que no cree que es un símbolo, entonces es que eso es solamente algo que Dios nos mandó a hacer y ya. Pero ahí no está Cristo. Ningún protestante cree que está Cristo. No hay un solo obispo ni cristiano de la iglesia primitiva antes del año 300, antes de la llegada ni siquiera antes del año 300, antes de la llegada del protestantismo. No hay un solo cristiano en la historia completa que crea que Cristo no está en la Eucaristía. No existe. Bueno, los herejes que nacieron, que eran los gnósticos, que eran herejes. Usted no cree como un gnóstico porque usted es cristiano. El gnóstico no creía ni siquiera en Cristo casi. Lo que dice Ignacio de Antioquía para todas aquellas personas que dicen que en la Eucaristía, en la transustanciación, no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Escúchelo. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no admiten que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su gracia resucitó de entre los muertos. O sea, mis hijos, Ignacio de Antioquía, año 100 al 110. San Ignacio de Antioquía. Pero bueno, dice. Seguimos. Eso era lo que le escribió Ignacio de Antioquía. Citando palabra por palabra lo que dijo Jesús. Y acá, palabras mismas de Jesús en Juan capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ojo, ¿qué dijo Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vamos a repetirlo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No, pero César, es que eso es un símbolo. ¿Dónde dice la Biblia que es un símbolo? Déjame, en lo que tú lo vas buscando. Te voy a ahorrar 1000 años de tu vida porque no lo vas a encontrar. La Biblia no dice que es un símbolo. La Biblia no dice que representa. Porque muy claramente pasó, ahí mismo, en ese mismo texto, en Juan 6, pasa que cuando Cristo le dice a esos apóstoles, esos judíos, porque eran judíos, porque no comían, nada más comían carne kosher sin sangre, cuando le dijo, el que quiera tener vida eterna tiene que comer mi carne y beber mi sangre, estoy parafraseando, ¿ok? Ellos se asustaron y dijeron, bueno, qué palabra más dura, ¿quién podrá creer estas cosas? Y Jesús dijo, de cierto os digo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma y beba de mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esto dijo Cristo. En ningún momento Cristo dijo, el que sabe de Biblia, el que ha leído un poquito de Biblia, el que tiene un poquito de página para la izquierda, sabe que cuando en la Biblia se dice, en verdad os digo, no se está hablando de mentira. No, está haciendo énfasis que esto es de verdad, o sea, que esto es de verdad, manito. O sea, que esto es que sí, que hay que creerlo. ¿Se entiende? Porque esto hay que aclararlo, porque hay gente que de verdad vive
en Limbolandia y un chisma para allá. 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no la tiene. Esto está No la tiene. literalmente Así de sencillo. O sea, después de haber San Justino Mártir dice lo siguiente. Nosotros después de haber bautizado al que ha creído y se ha unido a nosotros, ojo, dice al que ha creído porque era después bautizar a los grandes, ¿ok? No como lo presenta el protestante, ¿ok? Sino a los nuevos que van entrando, que eran de otras religiones que fueron entrando, que eran de la religión judía, que eran mayores, por eso el que ha creído se bautizaba. Se ha unido a nosotros, los llevamos a los llamados hermanos, allí donde están reunidos para rezar fervorosamente a las oraciones comunes por nosotros mismos, por el que ha sido iluminado y por todos los otros que hay en otras partes, para que seamos dignos de ser hallados perfectos, reconocedores de la verdad, buenos administradores y cumplidores de los mandamientos con obras, que suerte que consigamos, de suerte que consigamos la salvación. bautizado Año 148 habla de las obras, cosa que nuestros queridos hermanos tampoco creen en esta parte de las obras, ¿ok? a todos los nos preside. Dice por aquí, San Justino Mártir sigue. Acaban las preces, los saludamos con el ósculo, seguidamente de la presencia se presenta el que preside entre los hermanos, pan y una copa de agua y de vino mezclado con agua. Cuando se ha recibido, esto es lo que se hace en la misa hoy en día, que es lo que el proceso de servir el pan y el vino y la cosa, eso es lo que está hablando San Justino Mártir aquí en esta parte. Te lo explico por si no lo estás entendiendo, pero lo explico. Cuando se ha recibido, alaba y se glorifica al Padre de todas las cosas por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da las gracias largamente porque por él hemos sido hechos dignos de estas cosas, habiendo terminado él las oraciones que no se dicen. Mira que aquí algo que Justino ni siquiera lo menciona en carta. ¿Por qué no se mencionan esas oraciones que se hacen para consagrar en cartas? Porque estaba prohibido. Hoy tú la puedes buscar. ¿Cuál es la oración de consagración del pan y el vino? Búscala, te va a aparecer. Pero antes estaba prohibido escribir estas cosas. Se enseñaba. ¿Por qué? Porque solo se le daban las perlas al que era digno de tenerlas. No se le tiraban las perlas a los cerdos, como dice Jesucristo. Entonces, por esto, para cuidar la fe, por esto era que se hacía. No con un sentido sectario, no. Porque a lo mejor hay gente que piensa así. Y Justino Mártir, después de que él preside, de que el que preside, o sea, el sacerdote, el presbítero, ha dado las gracias, o el obispo en aquel entonces, ha dado la gracia a todo el pueblo. Ok, hago una pausa aquí, que eso es muy importante. Él dice el que preside porque obviamente si el obispo encargaba a otro, podía hacerlo. Pero podía ser el obispo o podía ser el otro, una persona que el obispo había dejado en ese momento. Pero hoy en día sabemos que es el sacerdote o el obispo o alguien que tenga esa autoridad para hacerlo, porque hay consagrados, sí, como las monjitas y como los diáconos, que no pueden consagrar. Son consagrados al Señor, pero no pueden consagrar, ¿ok? Pero tienen otras, o pueden hacer otras cosas, pero la consagración no se les está permitido. Por eso aclarando. Después de que el que preside ha dado gracias y todo el pueblo ha aclamado, entre los que entre nosotros se llaman diáconos, dan a cada uno de los presentes a participar del pan y del vino. Esto era lo que hace el diácono. Por eso siempre tú ves que en la misa, cuando hay un diácono, es el que se encarga o de agarrar las copas o ayudar al sacerdote a hacer esto o lo otro, o de repartir el pan y el vino, porque eso era lo que se hacían antes. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! Cositas, detallitos que tú ves, que tú vas aprendiendo y vas leyendo y te das cuenta de que se siguen estas tradiciones hermosas dentro de la misma iglesia. Entonces se llama entre nosotros Eucaristía. No, pero que César, eso se lo inventó la iglesia en el año 1900. No, mi rey, mira, años 1000. Wow, ojalá que cree que nuestra doctrina es verdadera. 148 después de Cristo. Ya San Justino Mártir hablaba de estas cosas. Año 148 después de Cristo, ya se mencionaba esto. Y eso, que San Justino Mártir lo aprendió de otro, quiere decir que mucho antes de San Justino ya se hablaba. Lo que pasa es que no se había escrito. Pero hasta aquí lo vemos. Dice sí, pero ¿qué era la Eucaristía? Del cual ninguno de los del cual
Ninguno de los otros es lícito participar, sino el que cree que nuestra doctrina es verdadera. Es decir, usted no tiene permitido participar de la Santa Cena. Por eso dice el sacerdote hoy en día, dichosos los invitados a la Cena del Señor. Porque si usted no está preparado para recibir la Santa Eucaristía, si no es lícito para usted, no lo puede hacer. Si usted no reconoce que ahí está Cristo, no lo coma. Porque dice Pablo en Corintios 11, creo que segundo o primera de Corintios 11, creo que es, por ahí lo voy a poner. El que come indignamente, sin discernir claramente que este es el cuerpo y la sangre del Señor, está comiendo la condenación para sí mismo o juicio para sí. Depende de la traducción bíblica que leas. Estoy parafraseando. Pero así lo dice Pablo y está escrito en nuestra Biblia. Y esto es lo que se refiere a San Justino. Entonces dice, ya que ha sido purificado por el bautismo, dice, si al que no cree en nuestra doctrina no es verdadera, ya que ha sido purificado por el bautismo para el perdón de los pecados y para la regeneración, el que vive como Cristo enseñó y que vive como Cristo enseñó, estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni como bebida ordinaria, sino que así como el Verbo de Dios se encarnó, tomó carne y sangre para nuestra salvación. ¿Se entendió? Entonces el católico no está loco cuando dice estas cosas. No fue que nos levantamos un día y nos dio la gana de crear una nueva doctrina o de enseñar como dicen la gente crea un disparate. No, no es así. Señores, algo que siempre le digo a la gente. La fe no se crea, la fe se recibe. Nosotros lo recibimos así, no podemos cambiarlo porque se recibió del mismo Cristo. Las doctrinas es Cristo que la hizo. Las cosas que hoy están por doctrina es porque Cristo se le enseñó a sus apóstoles y los apóstoles le enseñaron a sus otros discípulos y así sucesivamente. O sea, es algo que recibimos, no es algo que nosotros lo inventamos. Claro, que a mayor desarrollo de la iglesia, teológicamente hablando, va a haber un mejor desarrollo teológico, de poder mejor comprender las cosas más claras. Y por eso pues se ponen estas pautas y cuando nacen los creativos por ahí queriendo decir cosas que no son. Pero bueno, esto es hablando de la Eucaristía, ¿ok? Que se da en la Santa Misa y toda la cosa. Entonces vamos a hablar de este último que es el más, y creo que aquí lo voy a dejar, del purgatorio. Este va a ser, este es el polémico. Tengo en la página un video que todavía me desaparecí casi un mes y todavía está cogiendo like y de 1000 vainas y de 1000 cosas y 1000 comentarios de gente hablándome del purgatorio, menos de lo que yo digo en el video. Ellos me dicen su interpretación, lo que ellos supuestamente creen que la iglesia enseña, más no lo que yo dije en el video. O sea, es como, no lo entiendo, o sea, yo no lo entiendo a veces de verdad, cómo lo hacen o por qué lo hacen, pero lo hacen. Entonces, pero bueno, dice así, dice así. El purgatorio, esto es lo que enseña la Madre Iglesia Católica sobre el purgatorio. Los que mueren en gracia, en la amistad de Dios, pero pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica. Ya usted entiende ahora un poquito mejor lo que enseña la Iglesia Católica acerca del purgatorio. No es un tercer espacio, no es una tercera oportunidad, no es un... No. O sea, no. No, o sea, no. Esto es, no se invente muñecos de pajas para después estar haciendo o diciendo cosas que la gente que la Iglesia Católica no enseña, por favor. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué creían los primeros cristianos acerca del purgatorio? ¿Enseñaban ellos acerca de esto? ¿Creían acerca de esto? ¿O fue un invento de la Iglesia Católica después de que se proclamó esto? Veamos. Dice así. Dice la iglesia protestante dice que esto es puro verso. Lo sé. Vamos a desempatar. ¿Qué le parece? Justino claro Mártir. Sí, Justino Mártir. ¡Pipa! Ok, ya. Dice, aquellos que vivan rectamente, aunque tengan pecados cometidos en ignorancia, es decir, que ignoraron, pausa. Si tú haces algo que tú no sabías que estaba mal, pero lo haces, pero tú no sabías que estaba mal, ¿esto deja de estar mal? No, está mal. Es pecado, pero tú eres ignorante a este pecado. Por ende, Dios no te va a juzgar como si fuera un pecado mortal o pecado de muerte, sino que va a ser un pecado de no muerte. Algo que tú ignorabas, Dios te lo va a dejar pasar, pero aún así lo cometiste. ¿Se entiende? Esto es lo que está diciendo Justino Mártir. Será castigado según el mérito de sus pecados, pero finalmente
mediante la disciplina obtendrá salvación. Esto es lo que hablamos del purgatorio. Ah, pero César, él no está mencionando ningún purgatorio aquí. Ustedes son los que se lo están inventando. No, recuerda lo que te dije. El desarrollo teológico, y la iglesia le puso un nombre para saber cuando se menciona este nombre, así como mencionamos la Trinidad. Cuando decimos Trinidad, sabemos que nos estamos refiriendo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios. Pero en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. No aparece la palabra Trinidad. Como no aparece la palabra purgatorio. Pero aparece lo que se enseña del purgatorio. O lo que se quiere referir al purgatorio. Pero eso básicamente. Entonces dice así. Pero solamente fue San Justino Mártir que dijo esto. No, no. También lo dijo Orígenes. Año 1800. 1800. Año 185 al 254. Orígenes, después de Cristo. Estamos hablando que esto fue antes de Constantino. Ya vemos 3 doctrinas que los protestantes dan por hecho que fue Constantino que la fundó y que nacen después de Constantino, y damos claro que no es así porque estas personas estaban antes de Constantino. Y dice, cuando dejamos este mundo, dice Orígenes, no yo, si somos hallados en pecado, el fuego nos purificará. ¿Cuál es el purgatorio? ¿Qué enseña la Iglesia Católica del purgatorio? Que es un fuego purificador del amor de Dios. Este fuego consume no la sustancia de la persona, sino el pecado contenido en su alma. Caso cerrado. Ay. Señores, la Iglesia Católica es donde está el fundamento de la verdad. Pero bueno, para mí, Cipriano, es que, señores, es que esto no es invento. Escuchen, año 250 después de Cristo, 2 siglos solamente después de Cristo. Nosotros estamos en el siglo XXI. 2 siglos después, oigan lo que estaba citando Cipriano sobre el purgatorio. Dice así, para esas personitas que creen que esto es un invento de la Iglesia Católica, dice, el Señor nos ha enseñado que no basta con el simple arrepentimiento. Pausa. Señor, perdóname, te fallé, ya me quedé aquí. No basta con eso. No basta con eso. La mancha del pecado sigue ahí. Ojo, al arrepentimiento que Cipriano se refiere es el de la confesión. Pero como estoy hablándole quizás también al hermanito protestante, tengo que decirlo en este término también. Si tú se confiesa y está arrepentido de ese pecado, sí, usted ya de ese momento está perdonado, pero queda la mancha del pecado, queda esas heridas. Es decir, ejemplo claro, usted parte una ventana, va y le pide perdón a su vecino de que usted le rompió la ventana, el vecino lo perdonó, ya, perfecto. ¿Y la ventana? ¿Qué hacemos con la ventana? No hay que pagar la ventana. Hay que pagar la ventana. Entonces, por esto, no basta solo con el arrepentimiento. Ah, no, pero que Cristo murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados una sola vez y para siempre, y ya nosotros somos salvos. ¿Cómo? ¿Tú eres Dios para declararte salvo? Solo Dios puede decir si tú eres salvo o no. Tú no tienes ese derecho. Eso le corresponde a Dios o Cristo, pero no tú, ni yo. Y gracias a Dios, nadie puede decir, gracias a Dios. Yo no me atrevería por lo menos a decir, yo soy salvo. No pudiera, no puedo. ¿Sabes por qué no puedo? Porque no hay un cronómetro de santidad. Gracias, Señor, que no lo hay. Porque así no nos vamos a conformar de seguir buscando esa gracia. Gracias, Señor. Entonces dice, escucha, el Señor ¿quién nos ha enseñado? El Señor nos ha enseñado. ¿El qué nos ha enseñado? Que no basta con el simple arrepentimiento de los pecados, sino que es necesario satisfacerlo con actos de penitencia. Aquí me fulminaron todos los protestantes. Ya aquí los protestantes se salieron de este video, bloquearon esta cuenta y jamás ni nunca volverán. A ver, es cierto, sin penitencia necesitamos hacer penitencia para pagar ese cristal roto. Ya fuimos perdonados por ese vecino que le hicimos ese daño. Ya Dios nos perdonó por ese daño que le hicimos. Pero ahora hay que pagar las consecuencias de ese pecado. Pablo dice que debemos ser purificados como fuego. Primera de Corintios 3:15. Es una de las cosas de como que Señor, gracias. Es que
Dios, qué lindo. Ojo, año 250 antes de Constantino, para los que piensan que la iglesia nació con Constantino o que esa enseñanza fue después de Constantino o que fue en el año 1000 y pico, nada de eso. Año 250 ya se creía, Cipriano nos lo está diciendo en la cara. Nos está diciendo claro. Pablo dice que debemos ser purificados como el que es pasado por fuego. Ahí muchos protestantes dirán, no, es una mala interpretación de ustedes los católicos de hoy en día. No, año 250, si era que se creía. No nosotros, Cipriano. Echarle la culpa a Cipriano. Y si le va a echar la culpa a Cipriano, tiene que echarle la culpa a los apóstoles, porque Cipriano es discípulo de los apóstoles. Gracias. Entonces dice, es una cosa, es una cosa ser limpiado por el largo sufrimiento de los pecados y purificados por el fuego. Y otra cosa es que los pecados sean inmediatamente perdonados. Cuando sufrimos en esta vida, se nos concede el perdón, pero si se deja para después de la muerte, será inmediatamente purificado como el alma será limpiada para que pueda entrar a la gloria de Dios. Caso cerrado. Señores, a ver. Ay, Dios mío, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Qué lindo eres. Es que esto no es invento de nadie. Esto es lo que es. Punto. Esto es lo que la Iglesia Católica ha recibido desde el primer siglo hasta el día de hoy. Y no se ha cambiado en nada. Se ha mejorado para bien. Pero cambios poquitos. Poquitos. No en las doctrinas. No en las cosas importantes para entrar y conocer para entrar a la gloria de Dios. En esas cosas no se ha cambiado nada. Ahora, en la forma de su transmisión, quizás en algunas cositas han mejorado, en otras no tanto, pero son otras cosas que ya pasan a plano secundario. Es así. Pero en lo primordial, aquí está. O sea, aquí está. Esto es histórico, esto no me lo estoy inventando yo, búscalo. Carta 55, número 55-20. Carta número 55, versículo 20, Cipriano. Búscalo, año 250. Dice así. Pero eso fue Cipriano nada más, César. No. Sócrates, quien ha muerto, y los cristianos más antiguos que tenemos. Claro. Acá se ven visiones, reflexiones. Una de las reflexiones que se observan en este diario son visiones acerca de un tal Dinócrates, quien ha muerto y se encuentra en el purgatorio esperando la purificación final. Perpetua ve a su hermano. Esto es Perpetua, claro está. Ok, dice, matrimonio de felicidad y Perpetua. Dice, eso es la santa, dice. He aquí que se mostró, obviamente eso es una visión, de esto usted no tiene que tenerlo, pero lo muestro porque está aquí. Dice, mostró un lugar oscuro y Dinócrates salió de aquel lugar caliente y sediento, como una vestidura sucia y una alma herida en el rostro de cuando murió siendo niño. Vi allí una piscina llena de agua, pero el borde estaba más alto de lo que podía alcanzar, y aunque se esforzaba por beber, no lograba. Me dolió mucho por su estado y me desperté y comprendiendo que mi hermano sufría, ¿qué hizo? Entonces comencé a orar por Dinócrates, el hermano de Perpetua, día y noche, como gemido y lágrimas para que fuera concebido el alivio. Y eso es algo que a los protestantes les molesta. No sé por qué. No sé por qué orar por un difunto le molesta al protestante, si en la misma Biblia Pablo, en primera de Timoteo o segunda de Timoteo, lo va a buscar, pidió a Dios que le diera el descanso eterno a un soldado que era amigo de él, que había muerto. O sea, y orar no está mal. Pero bueno, no lo sé, bro. O sea, en fin. Cuando oraba con gemidos y lágrimas para fuera concedido ese el alivio. Cuando fui trasladada nuevamente a la misma visión, vi a Dinócrates con un cuerpo limpio y bien vestidos. El borde del agua estaba a su alcance, bebía con facilidad y se alejaba alegremente a jugar como lo hacen los niños. La oración tiene poder. Bueno. ¿De acuerdo o no? Tu opinión no importa en realidad. Escucha. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero... Puede ser raro. Podés estar de acuerdo o no. Pero tu opinión no importa en realidad. No importa tu opinión en realidad. La verdad, piensa que estamos locos, piensa que sea así o no. Ya queda demostrado en este video claramente, de que no son inventos de católicos lo que la Iglesia Católica profesa. Ya, claramente, queda aquí demostrado. Ya, si tú lo quieres creer o no, tu opinión no importa. Los hechos históricos están ahí. Vamos a ver si hay otra más.
Dice, confesión y penitencia. No, porque no hay que confesarse con los hombres y nada por el estilo. Este es lo último. Y de aquí sí me voy. De aquí le dejo el video para que ustedes lo vayan a ver debajo en los comentarios. Pero es que este video está demasiado bueno. Pero ya de aquí lo dejo. Dice, confesión y penitencia. ¿Será verdad? ¿Será cierto que es cierto? Según, a ver, esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1457. Dice, según el mandamiento de la Iglesia Católica, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año, al menos, como mínimo. Si usted es un católico mediocre, una vez al año, como mínimo. Pero si usted es un católico devoto y amante a Dios, a Cristo y a sus enseñanzas, mínimo, yo recomiendo cada 3 meses o cada 6 meses. Pero ya si usted es un católico fiel, devoto, mínimo mensualmente o quincenalmente para que se mantenga en gracia. Si usted es una persona que participa dentro de la iglesia y todo, mínimo quincenalmente para que se mantenga en esa gracia. ¿Usted cree que es mucho? Bueno, pues Santa Brígida se confesaba una vez todos los días. Era una santa, ¿eh? Es una santa. Si usted cree que usted es más que ella, allá usted. Y muchos santos era semanal. San Pío semanal. Coso semanal. San Francisco Ferrer diario. O sea, bueno, o semanal, diario, cuando podía, porque andaba de misión en todo el tiempo. A San Francisco de Asís también frecuentísimo. O sea, todos los santos casi. Porque esto no es invento. Esto hay que hacer lo que hay que hacer. Punto. Dice por aquí. Entonces, eso es lo que decía. Quien tenga conciencia y hace un pecado grave, que no comulgue. No comulgue. Si usted entiende que tiene un pecado grave que va en contra de algún mandamiento directo con Dios, se llama pecado mortal, no comulgue. Sin acudir antes a la confesión sacramental. ¿Cuál es la confesión sacramental? Presentarse delante de un sacerdote, presbítero, una persona que pueda recibir por la gracia del Espíritu Santo y darle el perdón de sus pecados. Ojo, es el Espíritu Santo es Cristo a través del sacerdote, es la gracia del Espíritu Santo trabajando a través de ese sacerdote por esa voluntad dada por Cristo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengan le quedan sin perdonar. Ok, entonces, esto no es invento, tú estás ahí, pero por Dios, vamos, seguimos. Anyway, léalo, Catecismo de la Iglesia Católica, aprenda qué enseña la Iglesia Católica y luego discuta, gracias. El protestante dice que esto es puro verso. ¿Qué es lo que dice el protestante? Tradición milenaria de la iglesia. Ajá. La iglesia protestante dice que esto es puro verso. Sí, la iglesia protestante dice que esto es mentira, que esto es un invento de ustedes, que eso no es así, que nadie lo creyó, que nadie profesaba esa vaina, que eso nadie lo enseñó y que nadie, ningún cristiano en la historia hacía esto que ustedes los católicos dicen que había que hacer. Chequea. Didache. La Didache eran los primeros escritos que usaba, o la Didache, como la gente lo conoce, que usaban los primeros cristianos, ¿ya? Como la Biblia de los primeros cristianos le podemos llamar, que data desde el mismo tiempo que la Biblia, o sea, que los manuscritos de la Biblia, o antes del manuscrito de la Biblia. Dice, confiesa tus pecados en la iglesia y no acudas a tu oración con mala conciencia. Es decir, no vayas a la iglesia con mala conciencia. En el día del Señor, reunimos el día del Señor, reuníos a partir el pan y dad gracia después de confesar vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. Año 70 después de Cristo, Didache. Esto era lo que se enseñaba. Seguimos, no, pero que esto es mentira, esto no puede ser así. De confesarse delante de un sacerdote. No con esas palabras, pero sí te dice confesate en la iglesia. Exacto, porque eso sí me lo van a decir. Van a decir, pero César, ahí no dice que con un sacerdote, dice que en la iglesia. Bueno, pero en la iglesia, ¿qué hay en la iglesia? Sí, escúchame, déjame ponértelo en contexto. Antes, para los judíos ir a confesarse tenías que llevar un cabrito, y presentárselo al sacerdote. Pero adivina, era en voz alta que tú voceabas tus cosas al sacerdote, alante de todo el que estuviera atrás de ti, todo el mundo, y lo escuchaba todo el mundo. Hoy en día, Dios, por la misericordia y la gracia que nos da, nos ponen ahí un sacerdote que le decimos, Padre, yo quiero confesarme. Y el padre dice, ven, siéntate aquí al ladito, dímelo bajito y ya, para que no pases, no te sientas avergonzado. Pero recuerda, hay un cielo entero que te está viendo. Por eso dice en la iglesia. Claro, en la iglesia está el presbítero, está el anciano, está el que recibe este sacrificio por ti, que es el sacerdote, el que va a limpiarte,
el que va a recibir, porque Cristo no dejó, no cambió, Cristo no eliminó el sacerdocio, lo renovó. Está en Hechos, léelo. Pasado lo viejo, tenemos lo nuevo, dice Pablo. Dice. ¿Cómo que crees? ¿Por qué dice confesate en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no dice confesate en tu casa? Sí, a ver, ¿por qué no dice confesarte Y en tu después casa? venía a la iglesia. No, porque no funciona así. Porque no es así como funciona. La iglesia, hay muchos protestantes que piensan que con estar arrodillados en su casa y decirle, Señor, perdóname, ya están perdonados. Ojo, Dios te perdona, pero tu pecado sigue ahí. La forma en la que Dios, Cristo, estableció que era el perdón de los pecados era a través del sacerdote, que es el ministro encargado para esto. Al igual que el Antiguo Testamento, cuando una persona, diga los judíos, cuando un judío iba a confesarse, no podía hacerlo él mismo. Tenía que ir al templo con un corderito, un cordero. Hoy no tenemos que llevar el cordero ni llevar ningún sacrificio. Hoy el sacrificio es Cristo, que lo hizo una sola vez y para siempre, para que no tengamos que llevar nada, simplemente presentarnos. Claro, Dios te perdona. En el momento que tú entraste a la confesión, ya tú estás perdonado por Dios, porque ya te vio la intención de verdad de hacerlo. Pero tienes que ir a presentar tus culpas delante del sacerdote, que es el encargado y dejado por Cristo para hacer esto. Pero Antes era solo el obispo. Antes. Pero gracias a Dios dicen, le dio la gracia. confiésense a alguien en la iglesia que puede escuchar sus confesiones y darles el perdón. De otro modo diría, confiésense en su casa. Exacto. Dice así, carta de los Filadelfos, San Ignacio de Antioquía, dice, porque todos, ojo, sí, porque quizás dijeron, no, pero que eso es la vida de Shea, es una mala interpretación de ustedes, pero eso no lo enseñaba. No. San Ignacio de Antioquía nos dice, ¿qué años dice aquí? Año 110, más o menos. Dice, porque todos los que son de Dios y de Jesucristo están también con el obispo. ¿Y cuántos en el ejercicio de la penitencia, ejercicio de confesión, regresan a la unidad de la iglesia? Estos también pertenecerán a Dios. Todo aquel que vuelva a la gracia vuelve a estar en comunión con la iglesia. El que salga de la gracia por el pecado, todo pecado es muerte y todo pecado nos lleva a la muerte. Y todo el que diga que no ha pecado llama mentiroso a Cristo. Así que no se dejen engañar. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados y mantener esta gracia. Claro, nuestros pecados mortales. Pero si usted puede, vaya, hágalo como rutina y presente también en esos veniales que usted cae día tras día o esa cosa que le pasan, preséntesela a Cristo, déjesela a Cristo para que Cristo le dé fortaleza en esto. Ya, porque eso es muy importante. Pero si usted recurre en esos pecados veniales, presénteselos. Pero si cae en pecados mortales, sí o sí, tiene que presentarlo para que pueda volver a la comunión de la iglesia y no se deje engañar de otras personas que dicen que eso es mentira. No es mentira. San Ignacio de Antioquía, año 110, ya está hablando de esta cosa. Dice, regresan a la unidad de la iglesia. Esto también pertenecerán a Dios para que vivan según Jesucristo. A todos los que se arrepientan, el Señor les concederá el perdón. Pero ojo, no es que te arrepientas en tu casa, no. Que te arrepientas, que vayas a la confesión, que presente las culpas y Dios te dará el perdón. Así es. Su arrepentimiento vuelve a la unidad de Dios y a la comunión con el obispo. Ya lo sabes. Qué fuertes estas palabras. O sea, quiere decir que cuando tú estás en pecado mortal ya no estás en comunión con la iglesia. Fuerte, ¿eh? El obispo, hasta que él cumpla con la penitencia que le ha impuesto el obispo o el presbítero. Así es. Bueno, a ver, antes sí o sí tú tenías que llevar esta penitencia, pero obviamente hoy también tienes que hacer la penitencia, es importante hacerla y si se te olvida no pasa nada, la presentas en tu próxima confesión. Si se te olvida, sin culpa de causa, ¿ok? Si tú la olvidaste porque si tú dijiste, no la voy a hacer, ahí es un pecado grave, o sea, y tienes que volverlo a presentar otra vez. Pero si se te olvida sin querer, por así decirlo, como que, no sabía, se me pasó, no pasa nada, tú le dices, Padre, se me pasó, la vuelves a hacer y da hacer. O sea, el Padre te la dice y ya. Cuando una persona comete un pecado mortal, en la confesión se le impone una penitencia. No solamente con pecados mortales, casi siempre se te pone una penitencia. Esta penitencia puede variar según la gravedad del pecado, según lo que el Padre entienda que pueda hacerte bien para el alma tuya,
porque obviamente no es lo mismo personas que predicamos, que creemos, que decimos que amamos a Dios, a una persona que está empezando en la fe. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿ok? Entonces el grado de culpa va a ser mucho mayor. A mayor conocimiento, más se nos va a exigir. O sea, eso hay que tenerlo. Entonces, la penitencia puede ser un rosario, meditar una lectura, puede ser una obra de caridad, puede ser un, no sé, no quiero decir cosas porque a veces hay gente que se lo cogen tan, se le encuentran tonto esto porque es tan fácil, porque mira que no somos, no nos sentimos tan culpables y tan poco merecedores de este amor que nos encontramos tan fácil que Dios nos perdone con hacer una oración. No, Dios te perdonó desde el momento que tú pisaste el confesionario, porque Él entiende que tú estás arrepentido y que quieres ir a ofrecerle este arrepentimiento delante del sacerdote para que Él verdaderamente, o sea, está siguiendo lo que Cristo dijo que había que hacer. Y Él lo entiende, Él lo ve. Él no quiere que ninguna alma se pierda, Él quiere que todos vayamos al cielo, pero claro, no es haciendo nuestra propia escalera, porque ya Cristo hizo la escalera, hay que subir esa escalera, no crear nuevos peldaños. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ok. La persona que ha cometido un pecado mortal queda excluido de la comunión 100%. hasta que se arrepienta y por medio de la penitencia demuestre su arrepentimiento. Así es. Terminando, a ver qué pasa. A ver si hay otra cosita. Dice así, ven, según el Evangelio de San Juan, dice, a quienes le perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se lo perdonen se quedan sin perdonar. Esto es lo que estuve hablando en el principio de la confesión. Esto es dado por el mismo Cristo. Eso son palabras de Cristo. Juan 20:23. Lo pueden leer. Otra más y con esta cerramos. Cuán mayor fe y temor solitario tienen los que confiesan sus pecados a los sacerdotes de Dios. Wow. Gracias, Señor. Vamos a leerlo otra vez. Pero César, ¿de cuándo es esto? Pecados a los Cipriano de Cartago, sacerdotes de fácil. Dios. Año 250. Cipriano de Cartago dice, cuán mayor fe y temor solitario tienen los que confiesan sus pecados a los sacerdotes de Dios. ¿A quiénes? A los sacerdotes de Dios. ¿A quiénes? A los sacerdotes de Dios. De manera directa y con dolor. Directa y con, yo diría de manera directa y con arrepentimiento. Pero, a ver, yo en lo personal, cada vez que entro a un confesionario, siento que fue una fiesta de palo que me dieron. Yo. Pero no todo el mundo reaccionamos igual. No todo el mundo nos pesa igual. Vuelvo y repito, mayor conocimiento. Pero bueno, de manera directa y con dolor, haciendo una obra abierta, declaración de conciencia, porque aunque menos vergonzosa, la confesión es más peligrosa si se esconde el pecado en el corazón. Se acabó. Punto. A ver. Punto y final. ¿Qué tenemos aquí, damas y caballeros, niños y niñas? El día como hoy, pues hoy acabamos de destrozar la falacia de que fue Constantino que funda la Iglesia Católica, porque claramente vimos un montón de testigos, de personas, de obispos grandes, padres de la iglesia que enseñaban. O sea, imagínate, si esos eran los padres de la iglesia que enseñaban estas cosas, todos los fieles de que lo seguían a ellos, que eran montones, miles, lo seguían las enseñanzas dadas de los apóstoles a través de ellos, porque los apóstoles enseñaron a ellos, son discípulos de los apóstoles, por eso son padres de la iglesia, primeros discípulos de los apóstoles. Queda destrozado, punto, that's it. O sea, ya no hay más nada que hablar. Yo no sé tú, pero si tú no sabes nada de esto, yo tú y comienzo una vez más a leer la vida de estas personas. Hay libros, cómpralos. Deja de ver Netflix, deja de solamente como, no está mal leer la Biblia, pero deja de solo leer la Biblia sin entenderla y crear interpretaciones falsas en contra del catolicismo. No lo hagas. Te estás alejando, te estás condenando. Lo tengo que decir, perdón. Porque si no lo digo, Dios me lo va a sacar ahí arriba en cara y no va a pasar. Así que mis hijos, gracias a todos por llegar a esta parte del video. Si fue así, un likeazo que se agradece. Y nada, vayan ahora mismo corriendo al canal de Guido Liz y síganlo. Y en los comentarios de ese video agradezcanle de mi parte. Porque de verdad, Guido, 10 de 10. O sea, espérate, ya, con esta terminamos, espérame. Ya con esta termino, espérame, que este es muy buena, la comunión de los santos, es la intercesión de los santos, lo que todo el mundo hemos hablado. Que habían personas, dice, San Clemente de Antioquía, entonces, el cristiano fiel siempre es puro para la oración. También ora en la sociedad de los ángeles, que ora allá en el cielo. Otro más, dame otro, la veneración de María. No, ya ahí lo dejamos. Ustedes vayan y busquen la veneración de María, rápido. Metodio de Olimpo, salve
a ti, siempre Virgen, Madre de Dios. La primera oración a María, año 305 antes de Constantino. Gozo incesante porque a ti vuelvo mi mirada. Una vez más, salve, tesoro de amor divino. Salve, fuente del amor del Hijo hacia los hombres. Que Dios les bendiga y que San José, María, San José de los ángeles y todos los santos los cuiden, los protejan y los guíen hoy, mañana y siempre. Amén. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.